buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy, justo miércoles 15 de agosto, día en que asumió el nuevo presidente de la República en nuestro país. Vamos a hablar de dos temas. Uno, referente a lo que dijo el presidente Mario Abdo Benítez sobre la impunidad, que es el cáncer que carcome a nuestra sociedad. Y estamos, para el primer bloque, como invitamos a la doctora Victoria Acuña. Ella es fiscal de delitos económicos. Con ella vamos a hablar acerca de esto en términos generales. También vamos a tratar de hablar sobre el caso Ibáñez, sobre el caso también de Díaz Verón, porque son casos en los que ella tuvo participación, y en temas generales de qué manera todos estos casos están relacionados con la impunidad y qué es lo que se puede hacer para erradicarla. El segundo y el tercer bloque vamos a hacer un análisis acerca de lo que le espera al nuevo gobierno. A partir de lo que hoy expresó el nuevo presidente de la República, un análisis con tres destacados intelectuales de diferentes ámbitos. Carlos Mateo Olmelli, político liberal; José Carlos Rodríguez, sociólogo; y Amílcar Ferreira, analista de temas económicos. Con ellos vamos a tratar de ver qué es lo que nos espera a partir de hoy hasta el 2023 con este nuevo gobierno. Después de la pausa, ya estamos con la doctora Victoria Acuña. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora Victoria Acuña. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, cuéntenos, usted, me imagino que como la mayor parte de la población paraguaya habrá escuchado el discurso del nuevo presidente, habló de que la impunidad es el cáncer que carcome a nuestra sociedad. Y es más, él habló y dijo que si alguno de mis allegados, mis ministros, fallan, voy a ser el primero en llevarlo ante la Fiscalía. El sistema de justicia en sí, la sensación que tiene la gente es que no funciona. ¿Cuál es la responsabilidad de la Fiscalía y del Poder Judicial en este tema? Bueno, yo creo que de que hay que hacer modificaciones, estamos de acuerdo, y inclusive el Ministerio Público en todas las causas en las cuales tiene intervención y ha abierto investigaciones, en todas prácticamente ha cumplido con acusaciones o salidas que permiten. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene plazos dentro del cual tiene que presentar un escrito conclusivo cuando estamos hablando de una causa abierta. De los hechos punibles que se discuten en la unidad de delitos económicos, que son todos aquellos que tienen que ver con el patrimonio o los recursos estatales, la mayoría de ellos o terminan por prescripción o no se llevan a cabo los juicios orales porque son trabados ante la Corte con casaciones que muchas veces no tienen ni siquiera fundamento y no se rechazan in limine desde el inicio, sino pasan 3, 4 años o 5, o hay causas que hace poco nomás nos han corrido tras 18 años. Tenemos hechos punibles que tienen que ver con corrupción pública, que han pasado 11 años en la Corte y que... ¿En la Corte? En la Corte. Y que, en los cajones de los miembros de la Corte. Exactamente, por casaciones que se plantearon o por revisiones o por aclaratorias que se han planteado. ¿Por qué la Fiscalía no hace un llamado de atención sobre esos casos y dice, estos casos están en los cajones de fulano, fulano y mengano y no hay decisiones? Porque finalmente ustedes son nuestros representantes dentro del sistema de justicia. Yo creo que el Ministerio Público siempre hizo eso como institución. Inclusive, yo le puedo decir de causas importantes, la actual fiscal general se ha acercado, la adjunta de nuestra unidad se ha acercado al presidente de la Corte, a ministros de Corte, llevándole la preocupación. Muchas veces le hemos acompañado
los fiscales que llevamos las causas de manera a explicar ampliamente por qué es la preocupación. Porque todas las causas que se dirimen dentro de la unidad de delitos económicos tienen un impacto nacional. Sí. Porque, como digo, tienen que ver con recursos del Estado. Entonces, esa sensación de impunidad no siempre es como consecuencia del trabajo del Ministerio Público. Sí, el pero 90% sí. es por las chicanas que se llevan en el ámbito del Poder Judicial y que no se resuelven. Y doy un solo ejemplo. El caso de los audios. Los audios, que fue un escándalo en diciembre del año pasado. Este es el momento que no tenemos ni juez y se destrabó hace poco la conformación del tribunal, pero se plantea otra vez una aclaratoria por parte de las defensas que tampoco permite que ese tribunal integrado pueda resolver una prórroga extraordinaria que el Ministerio Público solicitó. ¿Por qué? Porque hay diligencias que necesitan autorización judicial y como no se tiene un juez de primera instancia por los incidentes que plantearon las defensas, entonces es imposible que el Ministerio Público pueda avanzar. Se avanza hasta donde nos permite la ley avanzar cuando dentro del marco de una investigación se pueden realizar diligencias que no necesitan una autorización judicial. El tema es que la gente necesita saber, lo que usted está comentando, la gente necesita saber. La gente no se puede enterar de estas cuestiones incidentales y que se dan dentro de un proceso judicial si ustedes no le explican a la gente. Si ustedes se dan cuenta de que hay chicanas, de que hay presentaciones que se hacen con el único objetivo de hacer que prescriba una investigación, una causa, o que no se avance en la investigación, ustedes pueden agarrar y hacer conferencias de prensa y contarle a la ciudadanía: esto está pasando, hasta acá podemos llegar porque esto es lo que nos permite la ley. Desde acá ya es responsabilidad de los jueces, de los tribunales de apelación o de la Corte Suprema de Justicia. Pero alguna información tienen que dar, porque si ustedes nomás saben lo que pasa, como usted mismo dice, los delitos que ustedes investigan tienen un fuerte impacto social, porque son generalmente delitos que perjudican el patrimonio de la economía en este país. Entonces, es más grave, doctora. Hay que explicar eso y que la gente sepa con nombre y apellido quiénes son los jueces que permiten las chicanerías, quiénes son los que integran los tribunales de apelaciones que no resuelven nada y quiénes son los ministros de la Corte que son unos sinvergüenzas. Porque no se puede tener 11 años cajoneado una causa. Bueno, pero partamos de la base también que inclusive la Unidad de Delitos Económicos ha imputado a un ministro de Corte que tampoco se dio curso. En este periodo, en estos 5 años, tuvimos 3 ministros de Corte con inicio de juicio político, que tampoco concluyó en estos 5 años anteriores, ¿verdad? Y eso también hace de que no se resuelvan las causas. Esos ministros que estaban con un juicio político en puerta eran los que tenían que decidir las causas donde muchos parlamentarios tenían intereses. Entonces, imagínense la posición del Ministerio Público. Y usted tiene que señalar esa connivencia que existe entre los políticos y los miembros de la Corte, porque si no la ciudadanía no sabe. Yo creo que la ciudadanía sabe y el Ministerio Público también hace publicidad. Lo que pasa es que no podemos, yo creo, ese es un tema institucional y no sé si el Ministerio Público podría hacer una conferencia de prensa por cada causa. Porque yo le digo que todas las causas en donde están comprometido patrimonio del Estado, siempre tenemos incidentes. Y hay otros en que a lo mejor no es un tema estatal, pero yo he tenido una causa en donde tuvimos más de 1000 incidentes. ¿Más de 1000 incidentes? Más de 1000 incidentes, por la cantidad de procesados. Eran 13 procesados y tuvimos más de 1000 incidentes. Pero esa es una evidencia de la connivencia que hay entre la política y la justicia. Y eso usted tiene que denunciar. Ustedes son nuestros representantes. Nosotros no tenemos a quién recurrir sino a ustedes, a los fiscales. Entonces, informen eso a la gente y que se sepa con nombre y apellido quiénes son los responsables, doctora. Y ¿sabe qué?
Es la única manera de que esto avance, es si la gente está enterada, tiene suficiente información, entonces le va a ir y le va a requerir al juez, a los miembros del Tribunal de Apelación y a la Corte Suprema. Yo le aseguro que le van a, pero si se callan, si no nos informan, si no sabemos, entonces esto pasa desapercibido, salvo que exista algún interés de algún grupo que se conozca un tema determinado, entonces se instala en los medios. Bueno, yo creo que siempre el Ministerio Público ha publicado las decisiones y los avances que tiene y los requerimientos que ha hecho al Poder Judicial. Esto no es nuevo. Esto siempre fue así. Las causas de delitos económicos, aquellas que no llegaron a concluirse, son solamente, inclusive aquellas en las cuales tuvimos sentencia definitiva. La Unidad de Delitos Económicos tiene 3 presidentes de la República condenados y ninguno ha ido privado de su libertad. ¿Por qué? Porque todas esas causas concluyeron por el transcurso del tiempo en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son esos casos? El ingeniero Guasmosi fue el primero que fue condenado por la doctora Rocío Vallejo en su momento y terminó en la Corte por prescripción por el transcurso del tiempo. Y el señor González Maqui tiene 2 condenas. Uno por condenas que quedaron sin efecto, también por el transcurso del tiempo. Una de la causa denominada 16 millones y otra por enriquecimiento ilícito. Entonces, la Unidad de Delitos Económicos ha tenido siempre buenos resultados y ha extremado los recursos para tener resultados. Y no solamente la Unidad de Delitos Económicos. No hace mucho tiempo la famosa causa de Curuguatú, donde hay 17 ciudadanos paraguayos fallecidos. Hoy no tenemos ninguna persona que esté sindicada como responsable de 17 ciudadanos fallecidos. Y el Ministerio Público logró una condena, pero resulta que en la Corte también se anula la condena. Entonces no es de responsabilidad del Ministerio Público que se tenga esta sensación de impunidad. Y vuelvo a repetir, hemos extremado recursos. Por primera vez el Ministerio Público ha recusado ministros de corte en causas importantes en donde se discutía millones de dólares de perjuicio del Estado paraguayo. ¿Y qué se ha dicho? Que el Ministerio Público no quiere que se avance en esas causas. No es que no se quiere que se avance, es que se tenía conocimiento cierto de cuál iba a ser el sentido de la decisión que iban a tomar estos ministros de corte. Mire, entiendo su posición, pero hay las sensaciones, vamos a hablar de sensaciones, las sensaciones que tiene la ciudadanía. En el caso Ibáñez, por ejemplo, donde usted estuvo como fiscal, las sensaciones de impunidad queda como impunidad, aunque él reconoció el delito, él reconoció haber cometido un delito, pero no se quedó solamente en eso. También se sabe y con certeza que se quedaba con 2/3 partes del salario de sus caseros a los que él llevó a la Cámara de Diputados como funcionarios suyos. 2/3 partes, es decir, y sin embargo la sensación que queda es, bueno, él se arrepintió, donó un transformador y no es así. La reprochabilidad del acto cometido por José María Ibáñez es tan grande. Él es abogado, hace las leyes en el país y por lo tanto él sabe lo que está mal y lo que está bien. No es un despensero de un barrio de Asunción o del interior del país. Entonces, por eso, la sensación que queda es, bueno, si uno es político o si es poderoso económicamente, salva de la cárcel. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que la ley es general. La ley no hace distinción entre el ciudadano despensero o el político. La ley es igual para todos. En el caso Ibáñez se tomó la decisión de dar una salida alternativa que está permitido por la ley. ¿Por qué? Porque teníamos 4 años de chicana. Esto nosotros iniciamos en 2013. En 2014 acusamos y hacía 4 años teníamos, en ese caso se
acusó por 3 hechos punibles. Uno de ellos con pena privativa o de multa de 1 año. El otro de 2 años. ¿Qué significa eso? Que si llegábamos al 2019, esas causas iban a prescribir como otros hechos de corrupción que prescribieron. Él se presenta a solicitar una salida y aclaro que no es un mérito para él, pero tuvieron que desistir de las casaciones que habían planteado para que se pueda hacer la audiencia, luego de 4 años. Y entonces se pactó de que se iba a dar una salida como esta. Eso por un lado. Reconoció, como usted dice, que no es un tema menor y devolvió los fondos. Tenemos una resolución en esta. No terminó por el transcurso del tiempo como probablemente era el final de esta causa. Pero, doctor, y además, sí. ¿me deja terminar? Sí. Además, él sigue sujeto al procedimiento. No es que esto, bueno, él devolvió y acá, alguno de ellos no cumple con lo pactado o con las exigencias y sigue el proceso y hay una acusación. Otra cosa, no es la primera vez que en hechos de esta naturaleza y sin devolver inclusive todos los fondos y de políticos y de parlamentarios se da esta salida. Entonces yo entiendo de que probablemente la ciudadanía diga, bueno, esa ecuación que usted hace, uno tiene dinero y finalmente se escapa de la ley. Pero yo le quiero Sí, decir... pero doctora, convengamos algo, y señalando lo que usted también dijo hace un rato, no somos iguales ante la ley. Eso es en teoría. Si fuéramos iguales ante la ley, en muchos casos la gente estaría presa. Y no somos iguales ante la ley. Y es más, se sabe que no somos iguales ante la ley. Tanto así que uno de los parlamentarios, que no precisamente se destaca por ser una luz en materia de inteligencia, considera a la gente que no está en el legislativo los comunes. ¿Verdad? Se ridiculizó una cuestión bastante grave, pero que es el pensamiento de la gente. La gente que no es política, no tiene poder económico, no es igual ante la ley. Y eso está comprobado. Usted mismo dice, hay gente que es capaz de chicanear hasta decir basta, presentar 1000 acciones para chicanear, porque tiene recursos económicos. No todos tenemos recursos económicos. Eso ya nos hace desiguales ante la ley. Entonces, por eso le digo, ustedes que son nuestros representantes, no saben cómo van a cambiar este país si se empeñan en defenderlo a todos y que seamos todos iguales ante la ley. Yo le voy a dar un ejemplo de por qué nosotros decimos que somos todos iguales ante la ley. Primero, del tema de las chicanas probablemente sea, como usted dice, dependiendo del poder económico del litigante para que tenga un abogado capaz de sostener esas chicanas. Pero ¿en qué sentido yo digo que la aplicación legal de esta figura, de esta salida alternativa, sí se da? Porque hay que tener en cuenta nomás las estadísticas y le hablo solo de Central. En el Departamento Central, y no solamente en hechos de esta naturaleza, inclusive en violencia doméstica, se está dando salidas alternativas como esta, ¿verdad? Y a ciudadanos que no tienen nada que ver con poder económico, con políticos o con miembros del Parlamento. Entonces, eso es lo que hace el equilibrio, de que en aquellas La violencia causas... doméstica, yo entiendo, es grave, es uno de los delitos más graves, pero el impacto que tiene un delito económico es diferente al que tiene la violencia doméstica. Porque el impacto de alguien que nos roba, ejerciendo un cargo público en el que nosotros le damos nuestra confianza, como es un parlamentario al que se le vota, es lo más deleznable que puede existir. O a un funcionario que está en la función pública y que roba, estando en cargos importantes y que no es condenado, es lo más triste. Sí, yo sé que es así, pero en este caso hay una admisión y una devolución. Esa probablemente... Evidentemente no le voy a convencer, sí. ¿verdad? Lastimosamente. No, porque usted ya tiene su posición y respeto, ¿verdad? Pero
nosotros como institución y teniendo en cuenta las experiencias con otras causas, es que hemos tomado esta decisión de que primeramente la admisión que finalmente en el Parlamento se tomó esa admisión en el ámbito jurídico para pedir su desafuero o su pérdida de investidura, ¿verdad? Por eso le digo, dos circunstancias que hay. Primero, que eran hechos punibles que estaban a punto de prescribir y no teníamos ni siquiera la seguridad de que esto se iba a destrabar en la Corte si no fuera porque desistan de esos hechos. Porque peor iba a ser la sensación para la ciudadanía y para nosotros como institución que el año que viene digamos, qué lástima, prescribieron las causas y termina en la nada, sin admitir, sin devolver. Y yo creo que eso para nosotros como institución es aún peor porque no tenemos un resultado. Hoy tenemos la devolución, probablemente no sea popular, la devolución de los fondos, la admisión y sigue sujeto al proceso. Entonces, esas son las evaluaciones que se hace, como le digo, que a lo mejor probablemente no resulten populares. Está bien, le entiendo y acepto lo que usted me dice. Ahora, pero cuente quiénes son los responsables. ¿Quiénes son los responsables de trabar todo? Cuente quién es el juez, quiénes son los miembros de los tribunales de apelaciones y quiénes son los miembros de la Corte Suprema. Que el pueblo sepa quiénes son. Ustedes saben, nosotros no sabemos. Claro, una casación se plantea ante la Sala Penal de la Corte. Cuente, aunque tenga que hacer miles de conferencias de prensa, haga miles de conferencias de prensa para que la gente sepa. Y van a tener más apoyo. Lo de Ibáñez es espectacular porque no fue por el mayor castigo es lo que hizo la gente. La gente logró que en el Congreso dieran vuelta su opinión. La gente, no la justicia. Por una parte, y se da una paradoja, por una parte, nosotros que establecimos un convenio de que es la justicia la que debe dirimir nuestros conflictos, no nos sentimos satisfechos con la justicia. Tenemos que esperar la reacción ciudadana para que se haga justicia de otra forma y no como establecimos en un acuerdo implícito, tácito, que representa la Constitución, pero no es así. Entonces, guarda con eso, doctora, que la indignación de la gente sea la que vaya resolviendo los problemas y no la justicia. Guarda con eso, porque eso no es tampoco lo que uno quiere para su país, ¿verdad? Pero está bien, dejamos ahí el tema de Ibáñez. ¿Qué va a pasar con Díaz Verón? ¿Qué cree usted que va a pasar con Díaz? Usted inició el proceso de investigación. ¿Qué cree que puede pasar en el caso de Díaz Verón? Bueno, voy a aclarar, yo no inicié. Realmente la causa se inicia con el doctor José Dos Santos y la doctora Yolanda Portillo en enero. Y bueno, este es un hecho sin precedentes, una denuncia contra un fiscal general que todavía estaba en funciones y existía un dictamen de la Dirección de Delitos Económicos que mencionaba recomendaba la apertura de un proceso penal. Es así que esto se inicia en enero de este año. El doctor Dos Santos hizo las primeras diligencias que tenían que ver con una sociedad que el doctor tenía, pero posteriormente le recusan cuando es citada la señora y los hijos para una indagatoria, le recusan. Esto quedó después a cargo del doctor Leonardi y el doctor Martín Cabrera, que hoy no está. Y ahí es que yo, como estoy interinando la unidad del doctor Martín Cabrera, tomo intervención en la causa. Ajá. El doctor Díaz Verón me recusa también a mí por motivos de que estuvimos en la terna para fiscal general y él menciona que hay un resquemor mío hacia él, ¿verdad? Cosa ¿Y se aceptan ese tipo de recusaciones así? En realidad no, yo contesté, ¿verdad? La Fiscalía General me repuso en el caso, pero él recurrió ante la Corte recurriendo la resolución de la Fiscalía General. ¿Y la Corte le dio la razón? Todavía no resolvió. Ese es otro tema también. Pero mientras tanto usted no puede intervenir. No, yo no intervengo, está interviniendo la doctora María Epifanía González, María Estefanía González, y ella realizó varias diligencias, porque también se dijo que desde enero ya se tenía evidencias para tomar decisiones y en realidad no es así. En realidad se amplió mucho más
la investigación, tengo entendido, con información financiera. Sí. Que tiene que ver con varios y ahí que hechos. se detectan sí, muchas irregularidades, muchas inconsistencias. incongruencias entre sus ingresos y sus egresos, y eso es lo que hizo que se decida imputar y decretar la detención en razón de que el enriquecimiento ilícito es un crimen que lógicamente implica una medida mucha más gravosa, como es la privación de libertad. Yo creo que esa causa está bastante bien encaminada. Conozco el trabajo de la doctora María Estefanía, es una colega muy capaz, que yo creo que hizo lo correcto, que es algo que si hay indicios, como en este caso, es obligación de abrir formalmente el proceso, también para precautelar todo el proceso, y lógicamente seguramente se van a presentar y van a declarar. Es grave, pero también es un llamado de atención para los poderosos. Un ex fiscal general del Estado, uno de los hombres más poderosos del país, con orden de captura, con embargo de bienes y con un proceso muy peligroso para él, por todo lo que se está investigando, ¿verdad? Ojalá esto sirva para ir avanzando y terminar con la impunidad. Pero le sigo insistiendo, yo creo que la Fiscalía puede hacer mucho y más para terminar con la impunidad, y tiene que contar más las cosas que están pasando y los casos importantes. Creo que ustedes habían presentado un proyecto para que no prescriban los delitos económicos cometidos por funcionarios públicos, ¿verdad? Sí. ¿Y eso, en qué está esto? Ya se aprobó. Sí, ya se aprobó la semana pasada. Todavía duran 4 años los procesos. Entonces yo creo que también hoy creo que es un día de la esperanza. Sí. Yo creo que como parte de la justicia también tengo la esperanza de que con los cambios que se vienen, porque hoy ya son inminentes los cambios en la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que eso también va a ser beneficioso para el Ministerio Público. Yo le digo, por los años que tengo dentro de la función del Ministerio Público, siempre el Ministerio Público ha impulsado, ha hecho, probablemente se deba mejorar la comunicación con la ciudadanía, como usted menciona, de mencionar nombres y dónde están trabadas las causas, ¿verdad? Porque, como le digo, hay causas que están 11, 10 años, 9 años, 4, 5 años en la Corte, sin que, a pesar de que impulsemos con urgimientos, no se resuelvan, ¿verdad? Pero yo también abrigo la esperanza que con el cambio que se viene, con los cambios de ministro de Corte, esto también se agilice. Y veo también con muy buenos ojos el renacimiento ciudadano, digamos, ¿verdad? Esa exigencia ciudadana que creo que también todos los que estamos en la función pública tomamos nota de ello. El Ministerio Público está cerca de la ciudadanía todos los días. Somos los que más somos requeridos por la ciudadanía. Pero yo creo que este despertar ciudadano no solamente va a llegar a la Fiscalía, sino a esos otros estamentos que muchas veces están como en cajas separadas, sin que le llegue este reclamo que el Ministerio Público tiene todos los días de la ciudadanía. Bueno, ojalá sea así y terminemos con ese blindaje que se autoimponen políticos, gente poderosa económicamente hablando, y los miembros del Poder Judicial. Gracias, doctora, por acudir y explicar esto tan sinceramente. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Enseguida estamos con Carlos Mateo Almelli, José Carlos Rodríguez y Amílcar Ferreira. Vamos a analizar párrafo por párrafo el discurso de Mario Abdo Benítez en su primer día de gobierno, al asumir hoy como presidente. Ya volvemos.
Bien, seguimos en El Péndulo, ya estamos con Carlos Mateo Alamille. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlito? Un placer Bien. estar contigo, con invitados de lujo, ¿verdad? Gracias, sí, es que para que estén a tu altura tengo que invitar a gente de lujo, Carlos. O si no, él no... Mira que los olimpistas son agresivos. Él no acepta si ¿En serio? Sí, si no es gente de su nivel así. Entonces le dije, está bien. Mira Voy a que invitarle lo- a dos y sí o sí tenés que... ¿Me dijiste o no? Sí, me dijo, bueno, gracias por venir, Carlos Mateo. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un gusto, un honor también compartir con tan selecta mesa y un cordial saludo a la teleaudiencia. José Carlos, ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo Bien, estás? gracias, Carlos. Muy bien, a gusto. Mira, te cuento algo. Cuando yo le dije que iba a estar contigo, ¿verdad? No dudaron, sí me dijeron. Ahí ya sí me dijeron. Así fue, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hablamos por teléfono nosotros en la invitación? 10 segundos. Yo estaba muy apurado. Bueno, está bien. Cuéntenme, ¿qué les pareció el discurso de Mario Abdo Benítez al asumir como presidente? ¿Y qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo posible de obtener de lo que él dijo? ¿Quién comienza? Quizá puedo abrir... ¿verdad? Sí, Un como poco. adelante, amigo. Me pareció un discurso interesante. Yo creo que el hecho de que como primer punto haya tocado el tema de la justicia, me parece muy auspicioso eso. Creo que en este momento, en esta etapa de la evolución de Paraguay, ese es el tema más importante. Tocó la raíz de todos los problemas. Los países son procesos de evolución y en diferentes etapas las prioridades son diferentes, aquellos aspectos que son más importantes para impulsar digamos, el desarrollo. En una etapa anterior, que va más o menos del 2003 al inicio del gobierno de Nicanor hasta el 2013, yo creo que la prioridad era ordenar la casa y creo que como país lo hicimos bastante bien. Hoy Paraguay tiene indicadores macroeconómicos impecables, te diría, ¿verdad? Pero es suficiente. De los mejores de Sudamérica, pero creo que ese modelo solo basado en equilibrio macroeconómico está agotado. Ya hemos llegado digamos, al techo de lo que ese modelo nos puede llevar en términos de calificación crediticia. Y las calificadoras internacionales señalan claramente que Paraguay felicitan por un lado el equilibrio macro, pero tiene unas debilidades que son dos principalmente. Una, valga la redundancia, debilidad institucional en primer lugar, y lo otro es inestabilidad política, que a su vez tiene su raíz en la debilidad institucional, porque una política que se juega sin árbitro, o con un árbitro ausente, o peor todavía, vendido en algunos casos, Sí. es En una muchos política brutal, ¿verdad? Donde se dan todo tipo de excesos, intentos de violación de la Constitución, porque bueno, el árbitro está ausente. Por eso yo creo que de aquí hacia adelante el desafío más importante, lo ubico como número uno, es la reforma al Poder Judicial, el fortalecimiento institucional, ir ya de un modelo de justicia dependiente, sometida, manejada por el poder político y también fáctico, corrupta, ir ya a un modelo de justicia independiente, fuerte, que brinde garantías para el capital internacional, para los ciudadanos que vivimos en este país y, ¿por qué no?, para también los que quieren venir a vivir y a invertir. Por eso creo que esa primera parte del discurso del presidente Mario Abdo Benítez lo rescato, me quedo con esa promesa. Perfecto. De encarar un fortalecimiento institucional. Carlos Mateo. Bueno, mira, yo pienso que el discurso tuvo un aspecto de expresión de deseos, de buenos deseos, que los cuales todos... Generalmente los discursos cuando asumen es eso. No, pues yo creo que se podía marcar la cancha, en qué terreno vamos a jugar. El presidente hoy tenía que habernos dicho, o sea, no cuestiono los buenos deseos, eso es importante, como decir, porque hay que sembrar esperanza para que la gente se incorpore a un proyecto. Pero a mí me parece que el presidente hoy nos hubiera dicho, voy a convocar, o ya hablé con los dirigentes políticos más importantes del país, de los diferentes partidos políticos, voy a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, porque el Paraguay no puede seguir con esta justicia. Voy a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar a esta Corte Suprema de Justicia, para cambiar y remover la gente que haga falta en la Fiscalía, para hacer las reformas electorales que son tan importantes como acabar con las listas sábanas, como la transparencia de los fondos políticos de los partidos. Hoy era el momento, si yo voy a convocar a todas las fuerzas políticas. Hubiese sido más concreto, dice usted. No, es necesario, porque si no, lo contrario, todo esto, cuando empiece la vorágine del gobierno, se fuma, desaparece de la agenda pública. Otro tema que para mí creo que él tenía que habernos dicho hoy, estoy ya en diálogo con el gobierno de Brasil para ponernos ya, instalar una mesa de diálogo con respecto a Itaipú binacional.
que no nos pase la improvisación y el secretismo, y no quiero entrar ahora en el tema de Yacyretá, que hubo un secretismo, que hubo un silencio total y al final se aprobó en una jornada en donde era más importante lo de Ibáñez que Yacyretá. Y tercer lugar, me parece que algo muy importante, el gobierno nos dio una cantidad de expresión de deseo. A ver, el país cómo va a financiar todo eso, qué bases vamos a tener para un crecimiento sostenible, porque el crecimiento tiene que ser sostenible en nuestros países, no puede ser una coyuntura como sucede en el Paraguay. En el 2012 no crecimos, en el 2013 crecimos 14%, después bajamos a 3%, promediamos 3%, 4%. Y hay que ver qué se va a hacer con la deuda externa. Ya el actual, la próxima ley de presupuesto general de gasto de la nación ya prevé nada más y nada menos que 666 millones de dólares para, digamos, el pago del déficit público. Ahora bien, se habla de que el presidente habló con algunos dirigentes de la oposición para de entrada enviar 5.000 millones de dólares y ahora se está hablando de 1.000 millones de dólares anuales solamente para hacer infraestructura. Esas son cosas que se tienen que decir. ¿Qué voy a hacer con la contención del gasto público? ¿Cómo mejoro la calidad del gasto público? ¿Cómo combato la extrema pobreza? Pero no te estoy diciendo que sea un discurso programático, pero un discurso el 15 de agosto, habiendo tenido más de 100 días para preparar el gobierno, porque este es el único país, por un error de los constituyentes, entre los cuales me incluyo, que se pone la fecha de asunción. Entonces hay más de 100 días para preparar ese discurso. Entonces yo voy a decir, para aliviar la pobreza, voy a reducir el precio de la energía eléctrica, que se puede hacer. O, por ejemplo, le voy a quitar el IVA a los medicamentos. Entonces vos ves medidas que afectan a la microeconomía, que afectan al hombre a pie, que no puede llegar a fin de mes. Yo creo que eso le faltó al gobierno. Perfecto. Esa es mi opinión. José Carlos. Bueno, yo creo que tocó varios temas que son importantes, porque la justicia está de moda hoy. Sí. Eso está de moda, está en la calle, está en tu programa también, y ya además dio cosas como increíbles, porque después de tener gente condenada por 30 años, resulta ser que ahora tenemos todo inocente y no hay ningún sospechoso siquiera. Nadie le mató a los 17, pero 17 personas son 17 personas. Entonces, hay como volteretas extraordinariamente sorprendentes, ¿verdad? Pero hay otros temas que son muy importantes también. Estoy bien de acuerdo con Mateo que él dio ideas, deseos grandes, pero no solamente ese, pero no pasó ningún lineamiento. O sea, los lineamientos tienen que ser basados en los discursos o sea, lo hizo Obama, lo hizo hasta el loco de Trump. Duque, yo lo escuché a Iván Duque, el presidente de Colombia, en su discurso y bajó de las líneas, lineamiento. No digo el programa. Claro y preciso. Claro, eso es cierto. Ahora, quiero señalar algunas cosas que son muy importantes. Habló fuertemente bien de salud, importante. Habló de educación. Sí. Habló de la cuestión de pobreza. Habló del crecimiento inclusivo, o sea, se acordó de los pobres, por lo menos a nivel de discurso, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a hacer? Habló de aumento de impuestos, no dijo sacarlo el IVA a los medicamentos, al contrario, hacer una equidad entre los distintos empresarios, porque hay empresarios que pagan nada porque son sojeros y otros que pagan todo porque son industriales, y eso no es razonable, ¿verdad? Entonces, ideas, yo creo que hay cosas gruesas e importantes centrales. Ahora, ¿qué va a hacer? No dijo en absoluto, no dijo. ¿Cómo lo va a hacer? No, y Eso por no otro lado, bueno, otras cosas ya son cuestiones de temperamento o de muy derechoso, la familia, pero la familia es tradicional, las mujeres, pero como parte de la familia, los malos son solamente los malos actos de la izquierda, se escandaliza por cosas que son escandalizables, pero no se escandaliza por otras cosas que sí son también para escandalizarse en términos de posición, digamos, internacional o mundial. O sea, muy, digamos, hijo de mamá en sentido de la derecha paraguaya tradicional, ya con rostro humano, sí, es un derechoso con rostro humano, ¿verdad? Eso sí. Amílcar.
Mira, yo creo que Paraguay no tiene un problema de recursos en términos informáticos. Sí, explicarle eso, porque Sí. justamente pero él habló así de los recursos, Sí. de la deuda, le preocupa a Carlos Mateo. Vos que sos economista, que estás con los números, que analizás esto. A ver qué respuesta le podemos dar acá al señor Carlos Mateo. En términos informáticos, te diría, Paraguay no tiene un problema de hardware, de recursos, tiene un problema de software, de cultura, de, digamos, la vigencia del Estado de Derecho es débil, las instituciones son débiles, La ineficiencia la es grande. corrupción es alta, ¿verdad? Paraguay tiene acceso a los mercados internacionales, un nivel todavía bajo de endeudamiento, tiene capacidad, digamos, de todavía hacer reformas tributarias, ni siquiera hablo de aumentar impuestos, simplemente nivelar la cancha, lo que mencionaba el doctor José Carlos Rodríguez. Entonces no tenemos en realidad un problema de recursos. Yo creo que recursos se pueden arbitrar y va a haber, digamos, para ejecutar recursos para el próximo gobierno, pero el problema grave nuestro es de software. Eso es lo que yo creo que hay que atacar, esa debilidad institucional. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante, ningún logro más importante que se pueda alcanzar, en términos económicos hablo, en este quinquenio, que alcanzar el grado de inversión. Hay que recordar que estamos en el último nivel W más previo al grado de inversión y hay una diferencia sustancial entre ser un país dentro de la categoría denominada de riesgo especulativo, que es donde estamos todavía, a ser grado de inversión. Ahora, Nada más por ¿qué poner- beneficio tiene Sí. ser un país con grado de inversión? Claro, por poner un ejemplo, 3 países de la región que tienen grado de inversión, que son, digamos, países serios, que han completado ya esa ecuación de, digamos, equilibrio macroeconómico, manejo responsable de las finanzas públicas, pero a eso le han agregado fortaleza institucional, que tiene que ver en nuestro caso principalmente con la justicia. Uruguay, que es un país similar al nuestro, recibe alrededor de 3.000 millones de dólares, ha estado promediando ese número de inversión extranjera directa por año. Paraguay está en 300 millones de dólares. En números redondos, ellos reciben 10 veces el volumen de inversión nuestro. Perú, que es otro país con grado de inversión, 10.000 millones de dólares por año. Y Chile, que es el país, digamos, con mejor calificación crediticia en la región, ha estado promediando 20.000 millones de dólares por año. El mundo está lleno de capitales ávidos, interesados en invertir en los países, pero los países tienen que hacer su tarea, tienen que, en nuestro caso, tenemos que terminar de graduarnos de país serio y tenemos ejemplos en la región, estos que mencioné, yo creo que Uruguay, Perú, Chile, son países donde también hay corrupción, en el caso reciente de Perú lo que no hay es impunidad, ¿verdad? Las instituciones funcionan, existen, están haciendo su trabajo, en el caso de Perú vos tenés prácticamente todos los últimos expresidentes imputados por la Fiscalía y en la cárcel, incluido el último, Ollanta Humala, que estuvo un año en la cárcel, hasta ahora salió con prisión domiciliaria, ¿verdad? Está siguiendo su proceso. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Yo digo una ecuación incompleta. Somos, dicen los extranjeros, la gran promesa de Sudamérica, el próximo país que va a tener grado de inversión. Si nosotros no avanzamos en ese proceso de fortalecimiento institucional, nos vamos a estancar, porque este modelo basado solo en equilibrio macroeconómico está agotado, ya nos ha llevado hasta el techo de lo que nos puede llevar en términos de calificación, ya no vamos a avanzar y si no lo hacemos, vamos a hacer la eterna promesa. Nunca vamos a jugar en primera. Pues yo quiero ponerle un lado que, en el cual me parece que América nos está proponiendo no. La deuda, el problema no es tanto seducirle al capital extranjero. Está bien, eso puede ser una cosa importante. Ninguna APP se concretó en este pero, gobierno, no, por ejemplo. ya No. lo sé, pero ese no es el problema es la gente. Acá crecen los ricos. No es que falta mayor institucionalidad, acá falta que se haga plata entre mucha gente y no que se haga plata entre poca gente. Modelo económico. Eso significa diversificación de la economía, significa que la gente común tenga oportunidad de ser empresaria, significa que no sea un país que esté colgado de la soja y de la carne, o sea, de los granos. Pero eso significa hacer otra economía y estos señores son los que no pagan impuestos. Y si no tenés esa plata, ¿cómo vas a invertir en la gente? ¿Cómo la gente va a tener mayor educación? Con 11% de presión, que se bajó a 10% de presión tributaria, no tenés plata, tener buena educación, buena salud, y no tenés oportunidades, y no tenés infraestructura, y no vas a tener oportunidades. O sea, va a tener un país donde haya un grupo chiquitito que tiene todo, un grupo enorme que no tiene nada. O sea, esa historia de ser un país de millonario en un océano de mendigos, eso es lo que somos. Entonces, el punto está, yo creo que en hacer una economía para la gente y no para la clase política, la clase empresarial o la élite económica. O sea, hacer una economía, porque cuando funcionó bien el capitalismo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, es por todo que todo el mundo hacía plata, no porque se hacían ricos los Rockefeller.
No, porque se hacía, porque había un sueño americano, o sea, porque Doña Pueblo, Guatemala o de México, de Estados Unidos se hacía de plata. O sea, porque había una economía que convidaba. Que se hagan plata los ricos, no, inclusive. No es un problema que se enriquezcan los ricos, por supuesto, tienen que hacer, pero no, que se enriquezcan los pobres. Ese es el punto fundamental, o sea, que sea buen negocio, que la gente pobre mejore su calidad. Que eso sea un buen negocio. Carlos Mateo. No, yo quisiera focalizarme de nuevo, porque creo que un discurso inaugural marca una cancha. Y habló Amílcar de, claro, tenemos 300.000 funcionarios públicos. Yo creo que es falso decir vamos a cambiar los 300.000 funcionarios públicos o vamos a cambiar una cultura política en 5 años. Una cultura política tiene un proceso, tiene una velocidad glacial, es muy lenta su cambio. Por eso yo pensaba que era de fundamental importancia decir, voy a presentar un acto rupturista, yo presidente de la República. ¿Qué quiere decir rupturista? Yo voy a convocar y se van los miembros de la Corte, se van la Fiscalía corrupta. Vos lo dijiste, fue la gente, no fue la Fiscalía la que hizo en el caso de Ibáñez, lo dijiste y dijiste algo que lo anoté. Es muy peligroso que sea la gente la que destituya y no la justicia. Es muy difícil que, digamos, haya una suerte de acciones colectivas para hacer justicia, la justicia en mano propia y no en mano de los poderes del Estado. Entonces yo creo que hay que correr luego el linchamiento. Claro, yo creo que es importante pensar que estamos en un momento difícil. Me parece que hay cosas del gobierno. Veo un gobierno muy ensimismado en el Partido Colorado. El mundo político, el universo político va a ser, el centro político va a ser el Partido Colorado. Ahora, quiera Dios que nosotros los opositores entendamos que esa dialéctica, esa dualidad, Colorado oficialismo, Colorado oposición, la podamos superar y nosotros seamos los opositores, porque tenemos la mitad del voto, la mitad del país nos votó a nosotros. Entonces nosotros tenemos que asumir ese rol opositor y no jugar como apéndice del Partido Colorado. Establecer esa relación tensa, dialéctica, contradictoria, dicotómica entre el gobierno y la oposición y que no sea de nuevo el Partido Colorado en ese juego dual. Porque yo he visto ahora los gestos que veo en el gobierno, es el gobierno más coloradizado. No hubo un gesto de apertura hacia la sociedad. La gente decía, Soledad Núñez está haciendo un gran trabajo. No, la cambiaron por un dirigente político del Partido Colorado. Eso se gana los sí, pero, Carlos Mateo, a mí no me gusta decirte, pero yo tengo que reconocerte un hecho político. ¿Verdad? Vos participando en elecciones para ocupar el territorio. Estoy de acuerdo contigo, pero no le va a poner a alguien, no le va a poner a Reina Alegre para que también déjame que te siga con el razonamiento. Estoy hablando porque yo creo que aquí hay una... Se va a recurrir, yo coincido contigo que es buena la gestión de Soledad. Yo creo que se va a recurrir al método más fácil para hacer que la economía crezca en los próximos 5 años, que es una cosa irresponsable, como fue en su época irresponsable haber asumido ese crédito de Chávez en el subsidio del gasoil. Acá lo que vamos a hacer es, ya que no van a querer hacer ningún tipo de pacto tributario, porque si hubiese habido la idea de un pacto tributario, hoy se tenía que haber planteado. Propongo a la sociedad paraguaya, voy a hacer el esfuerzo en los próximos 5 años de un pacto fiscal para que se haga un ajuste tributario, pero también vamos a mejorar la calidad del pacto del gasto público. Vamos a convocar a diferentes sectores de la sociedad paraguaya. Y hoy se perdió esa oportunidad porque mañana se va a jugar a la deuda externa. Mira, yo te voy a decir una cosa, Carlos Mateo. Mañana el Partido Liberal puede tomar la decisión de decir, señor presidente, estos son los temas que, según el Partido Liberal, pueden contribuir a que mejore la calidad de vida de los paraguayos. Le presentamos, porque ustedes son tan, es decir, los políticos en general, son tan responsables de la institucionalidad que falta, sí, ¿verdad? Como el presidente de la República. Claro, pero el 15 de agosto tenemos que hablar del discurso del presidente. Perfecto. Mañana hablamos del discurso de los liberales. Pero lo que yo quiero es que también haya, es decir, una apertura de la clase política, es decir, señor presidente, si usted no invocó esto el día de ayer en su discurso, nosotros le planteamos y estamos dispuestos a negociar, por ejemplo, la renovación. Que hoy en día está en proceso la renovación de la Corte. Hay 3 ministros que van a ser cambiados. La decisión va a ser política, de la clase política va a ser no va a ser la del presidente de la República, va a ser de la clase política.
liberales, Frente Guazú, Colorados, Hagamos, Podemos, los que están en el Congreso, van a tener que tomar una decisión, ¿verdad? En la conformación de la terna. Estoy de acuerdo. Y ahí vamos a ver, y ahí es donde el pacto se tiene que asentar. Vamos a elegir al mejor. Correcto. Vamos a elegir al mejor. Pero si nos hace una constituyente, no va a haber un cambio radical, no vamos a cambiar las leyes ¿Pero electorales por del qué país. necesaria una constituyente? Porque si no, no cambiamos las leyes electorales. Tiene un techo constitucional Pero muy grande. ¿cuál es la ley electoral tan mala que hay? No, por ejemplo, la lista sábana. Las leyes sábanas están en todo el mundo. No, pero acá no hay. Acá no se puede implementar. No, o sea, acá pero- no, acá, pero en Paraguay pero en no todo- funciona. en Europa está Pero lista no, de la sábana por definición. hay jurisdicciones Ahí le unipersonales. estamos echando la culpa a un detalle No, vos sabés que no jurídico. creo que sea. Vos sabés que yo era. El problema son los partidos clientelistas, Claro, donde la no. gente vota a su patrón Pero, y el escuche, patrón le bueno. paga al peón y el peón es la base de su partido. Ese es el problema, no es la lista sábana. Por ese ¿Por qué hay sistema. problema con lista sábana en Alemania, en Francia, en no Italia? Es así, no es así. En todos los ¿Cómo países, no? en Alemania hay un sistema mixto de representación Sí, política. En sí. Inglaterra, que es el parlamentarismo No, por el excelencia. método Don, hay método Don y de mayoría. No. Pero el método Don es. Bueno, no quiero que en ese debate, pero te digo, el gran parlamentarismo por excelencia, el inglés, se basa en jurisdicciones unipersonales. distinto, eso es Entonces otro te digo, pero sistema, no ese quiero no caer en es ese de debate. Lo que mayoría. yo creo que hay que hacer reformas electorales y hay que acabar ¿Por con qué la lista tenemos que sábana. tocar? Pero eso no es fundamental en Yo creo Paraguay. que es fundamental. Chico. Pero fundamental es que en las mesas electorales, y eso se puede cambiar por ley, no hay un solo representante de la justicia electoral. Todos son representantes de su partido. Entonces, si sos colorado y liberal, y vos sos otra cosa, voló tu voto, chao, te comimos. O sea, se hace un sistema que no está bien hecho. Eso sí importa. No, que no. los partidos mayoritarios tengan el absoluto control de todo lo que pasa en las elecciones. Y no la justicia. Y que no sea nadie imparcial. No hay nadie imparcial en la mesa de elecciones. Ese es su problema de fondo. Eso que tiene la lista sábana no le mata a ninguna democracia ni le hace mal. Yo, En si me absoluto. permitís, creo Es que un no, pero no mito, quiero caer en es un ese No, está tema. bien, pero vamos a escuchar la mito. opinión tuya y después la de Milcar sobre el tema y después vamos a la pausa. ¿sí? No, sobre el tema, no, yo creo que nosotros necesitamos una profunda... No, sobre lo que está diciendo José Carlos. de la reforma, Sí, sí. no, yo creo que no es así. Yo tengo una experiencia práctica de vida de un trabajo político de más de 4 décadas dentro de un partido tradicional. La cultura clientelar acopia fuerzas en el sistema electoral porque nosotros tenemos un sistema electoral de doble vuelta. ¿Por qué razón? Los padrones son tan grandes que entonces participan un gran electorado convocado en el Partido Colorado, 1 millón de electores, en el Partido Liberal 500.000. Entonces ahí se establecen las listas sábana, después se aplica el sistema del DOM, de la proporcionalidad, que es otra cosa que no tiene nada que ver con la lista sábana, sino que es directamente una fórmula matemática de cómo se distribuyen los votos, es otra cuestión. Y eso yo creo que Pero hay una perjudica cosa que él dice que a la esencia de la Pero hay democracia. una cosa que él dice que tiene razón Bueno. y que creo que no hace falta ni siquiera un cambio de ley, hace falta un cambio de cultura. Claro. ¿Cuál es? Que es y que los partidos mayoritarios se reparten todo en Y la además, mesa. ¿quién vota programa? pero entonces tenemos- Vamos a hacer, pero- vamos a ver, pero de los espérate, 4 espera. millones de electores, Bueno. que no votaron, no sé cuántos votaron, 3 millones y pico. ¿Quién votó programa? No, pero- ¿Quién votó sabiendo lo que Mario Abdo plantea a Proponía. diferente de Alegre? Pero- Preguntarle a un militante, y no estoy hablando de gente de la calle, preguntarle a tus punteros políticos si sabían cuál era el programa de Alegre, que además se hizo y se presentó el día antes, en la semana de las elecciones. O sea, que eso es como un rito nomás ya. O sea, nadie votó programa. Sí, pero ya sé, pero no tiene nada que ver con lo que estamos Pero hablando de ese la es el lista problema sábana y la principal. proporcionalidad. Porque hay un problema cultural. Lo que nosotros tenemos que pensar, lo institucional, facilita o no el cambio de las expectativas culturales. Si lo institucional es una herramienta para el cambio de las expectativas culturales de la sociedad y de los actores, entonces hay que recurrir a lo institucional. Ahora, si lo institucional va a ser siempre un elemento determinado por los factores socioculturales, entonces no tiene ningún sentido Sí, que pero hablemos no de, es solamente- reforma política o de cambio De acuerdo, institucionales. pero no es solamente Sencillamente, forma. entonces yo creo que es Hay profunda. mito. La reforma, El voto yo creo electrónico. que la reforma es necesaria, es profunda y tiene que ser radical y rupturista, que lastimosamente no lo hemos podido en el Paraguay. Almirca, te prometo que al volver Sí, va a sin duda. tener luz en la palabra. Vamos a la pausa. Hermanito.
Bueno, seguimos, ya entramos en la última parte del péndulo de este miércoles. Amílcar, usted tiene el uso de la palabra, por favor. Yo creo que Paraguay, si bien podríamos hacer reformas, por ejemplo, una constituyente, Paraguay no tiene una arquitectura institucional mala. Si uno lo compara, estábamos hablando acá previamente, el sistema de lista sábana, el modelo, digamos, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento Magistrado, esas figuras uno ve también en otros países y funciona bien. Yo creo que nosotros tenemos, y coincidimos acá, tenemos un problema cultural. Por más modificaciones que le hagamos a la arquitectura institucional, si tenemos hombres podridos, siempre van a encontrar otra vez la forma. Porque este esquema, nada más por poner un ejemplo, del Consejo de la Magistratura, donde están representados varios sectores, del Jurado de Enjuiciamiento Magistrado, es un sistema interesante, un sistema bueno, diría. Hay que quitar a los políticos. En esencia. Hay que quitar a los políticos ahí. Entonces, y eso para eso necesita reforma constitucional. Sí. No tienen por qué estar representados los políticos. Yo ahí no coincido. Yo creo que podemos avanzar en un proceso de fortalecimiento institucional por la vía de la constituyente, pero también sin ella, con el nombramiento, en primer lugar, de una Corte Suprema del Lujo, donde a partir de un acuerdo político que haya, de un acuerdo político que reconozca que este modelo basado solo en estabilidad macro está agotado, que a partir de ese pacto se nombre una Corte Suprema del Lujo. Pero hay capacidad, ¿vos crees que hay capacidad de la clase política de llegar a ese acuerdo? Porque cada uno quiere llevar agua a su molino, pues quiere tener su miembro a la Corte. Y eso es lo que hay que ya, digamos, pasar a un modelo diferente. Decía, nombrar juristas, que los tenemos, creo yo que los tenemos en Paraguay, juristas de lujo sobre cuya solvencia ¿Cómo se va a lograr independencia no haya duda. Ahí va a ser muy importante el liderazgo del presidente de la República. De, bueno, dialogar con las demás fuerzas, lo que decía Carlos Mateo, convocar y a partir de ese liderazgo avanzar entonces en ese proceso de un nombramiento como primer paso a una Corte Suprema del Lujo y soltarle ya las amarras a esa justicia para que a partir de ahí esa Corte haga los cambios que tenga que hacer al interior y ir caminando ya ese proceso de fortalecimiento institucional. Ahora, si hay clientelismo y prebendarismo, que es la base para que la gente llegue a ser autoridad en nuestro país, a través de los partidos tradicionales, ¿cómo vamos a cambiar esa cultura? Pero necesitamos invertir en la gente para que la gente tenga más cultura, pero eso significa buena educación en todo el país, no una educación para los ricos. Sí, lo dijo. Ahora, vamos a ver qué pasa, porque recuerden ustedes que el Ministerio de Educación ha sido una seccional colorada, por decirlo así, y en parte ha sido una parroquia también, ¿verdad? Porque ahí se metió otra gente. Y lo que no ha sido es justamente un alma mater o un centro de formación efectivamente. O sea, no le importa al poder que la gente se forme. Mira, hay cosas que son difíciles, la academia arriba, pero enseñar bien, a enseñar, a leer, escribir, contar y los principios de la ciencia para la escuela primaria, eso se sabe hacer en el mundo entero. Se sabe hacer, si no anda hasta Finlandia, aprender de los saigoneses, lo que sea, pero hay buena educación en todo el mundo. No se hace porque no es prioridad, Entonces, el pueblo ignorante porque se lo educa mal, se porta mal también en otras cosas, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo se va a hacer más educación? Y más salud también, y más salud. Y más oportunidades de trabajo, porque también la gente que está muerta de hambre no tiene mucha posibilidad de regatear su dignidad, ¿verdad? Sí, es que no se invierte en una economía para todos, y no solamente para el 1%, para el 1 por 1000 del cual estamos hablando en el intermedio, ¿verdad? Esta es una política para los cuatro miembros que son de la élite gobernante, política y económica, y que se pasan la pelota, pero ahí es donde está el problema. No es un problema de institucionalidad, mejores leyes. Nosotros, con la Constitución de Stroessner podemos haber tenido una democracia. Con la Constitución de Alfredo Stroessner, con la del 70 hubiéramos podido tener una democracia. Lo que no había es una sociedad. Lo que había no había una ciudadanía. Lo que no había es una democracia. No había democracia. Había oligarquía. ¿Es posible tener una ciudadanía sin educación? Mira, yo creo que no, pero tampoco es posible hacer educación en serio sin ser republicano. En el buen sentido de la palabra, lo digo de la asociación, ¿no? No, porque se convierte en una obsesión la educación para el republicano, porque ese es el príncipe, ese es el poder. Y si vos dependés de los votos de verdad, necesitas que el educado te vote bien.
este modelo donde Sí. vamos a seguir creciendo a partir de endeudamiento nada más, a medida que el endeudamiento crezca, la bicicleta se va a hacer cada vez más difícil. Entonces, si fuéramos inteligentes, deberíamos entender de que si nosotros no avanzamos en ese proceso de fortalecimiento institucional que claramente señalan las calificadoras, es el siguiente gran paso, corremos el riesgo de un estancamiento económico, que ya lo tuvimos. Nosotros miramos retrospectiva a finales de la década del 70, cuando se termina Itaipú. Paraguay enfrentó una pregunta de, después de Itaipú, ¿ahora qué? En esa década habíamos crecido a tanta tasa media del 8,3 y los siguientes 20 años fueron de estancamiento. Hoy en retrospectiva conocemos la década del 80, a cuyo final se dio el cambio político, y la década del 90 de la crisis financiera como las 2 décadas perdidas. Entonces, aunque sea por, no sé, por avaricia o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Deberíamos hacerlo si fuéramos mínimamente inteligentes, avanzar ya a un modelo diferente, porque de no hacerlo, ese modelo actual de hacer obra pública basado solo en endeudamiento se va a hacer cada vez más difícil. Reitero, la bicicleta va a ser cada vez más difícil a medida que aumente esa bola de endeudamiento y no damos el siguiente paso. Ese modelo solamente permite ganar tiempo, para seguir manteniendo la economía. Se utilizó como una herramienta contracíclica en este quinquenio, donde los precios de los commodities cayeron. Se llevó adelante un programa de obra pública con endeudamiento, pero eso tiene un límite. Va a ir subiendo y entonces prácticamente el único camino que nos queda es el del fortalecimiento institucional, alcanzar grado de inversión y que a partir de ahí fondos de inversión que hoy no pueden invertir en Paraguay, aunque quisieran hacerlo, porque el país no tiene grado de inversión, una vez que alcancemos eso van a empezar a venir. Los niveles de inversión extranjera directa se van a subir, me animo a decir, de los actuales 300 millones de dólares, no a los 3.000 de Uruguay, a 1.000 nomás que suba, ya son casi 3 puntos del PIB, más lo que naturalmente crece la economía, ahí ya tenés 6% de crecimiento. Todas esas alianzas público-privadas que no se concretaron bajo el gobierno de Cartes, lastimosamente digo, porque ya habían presentado un plan de 15.000 millones de dólares, no vino nadie, a partir de ese grado de inversión se van a empezar a concretar. Entonces, yo no veo otro camino. Por el lado, el Producto Interno Bruto tiene 3 componentes, Carlos, con esto cierro. El consumo, la inversión y la exportación. Uno de esos 3 componentes tiene que crecer para que la economía crezca. Por el lado del consumo, ya el endeudamiento de la clase media, digamos, está en un tope. Los niveles de productividad que tienen que ver con el nivel educativo de la población, eso a largo plazo no va a subir. Por el lado de la exportación, fuimos una economía basada en exportación en la última década, del 2003 al 2013, 2014 que termina el superciclo de los agronegocios, de los commodities, eso cae, ya no va a subir. Entonces, por el lado ni del consumo ni de la exportación no va a haber un crecimiento. Lo único que te queda es la inversión, ser una economía impulsada por inversión en la próxima década y para lo cual el único camino que tenés prácticamente es alcanzar el grado de inversión. Una sola palabra. Si no te estancas, te vas a estancar. Está dejando fuera a la gente. Vos estás pensando en la economía como si fuera un negocio. La economía no es solamente un negocio. Cuando hubo la época dorada, terminara la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo ganaba plata y también los ricos, por supuesto. Pero lo que caracterizaba la economía norteamericana y la europea es que el pobre estaba cada vez más rico. Eso es lo que caracterizó el milagro alemán. No caracterizó que ellos tuvieron capital, importaron y que las empresas de riesgo te decían que votaban muy bien. No, la gente laburaba y ganaba plata. Eso tenemos que hacer como economía, no estar esperando que vengan los capitales. Te contesto breve. No, le vamos a dar también participación porque si no se convierte en un diálogo entre ustedes dos. Escuchaste la opinión de un economista, la visión de un economista. Estás escuchando la visión social de un sociólogo. Ahora, ¿cuál es la visión del político? ¿Cómo el político tiene que hacer para unir estas dos visiones y hacer algo positivo por el país? Bueno, mira, yo creo, en primer lugar, que nosotros en el Paraguay en los últimos tiempos lo único que nos hemos preocupado, y ahí coincido con José Carlos, es en estabilizar las variables macroeconómicas. Pero sin embargo no hemos tenido la imaginación, el coraje, el interés quizás de modificar el modelo. Entonces no sirve de nada si yo digo, yo estoy estabilizando lo macro, pero no cambio el modelo, el patrón de desarrollo. Yo creo que eso es un déficit que tenemos. La clase política paraguaya es una clase política que está en deuda con su pueblo, con su sociedad. El inicio de un gobierno, de un quinquenio,
tiene que tener la fuerza, un impulso para decir yo voy a cambiar este patrón de desarrollo que empobrece a la gente, a la gran mayoría de la gente. Acá no podemos cegarnos ante la realidad. El Paraguay, el pueblo paraguayo es un pueblo pobre que no tiene educación, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a modificar. ¿Qué voy a hacer yo para que no sea tan dura, rigurosa el día a día de nuestra gente? Yo repito lo que nosotros habíamos planteado en la campaña electoral. Reduzcamos el precio de la energía que le afecta a todo el mundo, en vez de gastar los gastos sociales de Itaipú en no sabemos qué, 140, 150 millones anuales. Bueno, que vaya a la ANDE, fortalezcamos la ANDE y abramos la ANDE al sector privado. ¿Por qué? Porque eso va a favorecer una política industrial que puede generar nuevos empleos. No estoy viendo yo... ¿Sabes lo que a mí me parece? El impulso Pero que te falta un detalle. Si vos querés nuevos empleos, para el sector industrial, tenés que tener una nueva educación para tener Totalmente gente que de acuerdo. pueda ser absorbido por la industria. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero si no le pones énfasis a la educación al mismo tiempo... entonces, Carlito, yo pongo 100% en la educación. Soy un hombre que me dediqué toda mi vida a educar. Creo, en ese sentido, puedo avalar lo que digo con mi propia vida. Los cambios tienen que ser muchos. Totalmente. O sea, la educación es un problema. Sabemos que tenemos 55.000 maestros, de los cuales solo 30.000 están en el aula, 25.000 tienen cargo administrativo. Sabemos que los maestros no pasan el examen de calificación. No son esas las cifras, pero 70.000 estamos más, 70.000. Sí, o sea, estamos en una cifra que son verdaderamente, tenemos gente que está en cargo administrativo que figura como maestro y tenemos maestros de escuela que lastimosamente no tienen la formación necesaria para educar a estos niños. Entonces, sabemos que ese es un problema, pero al mismo tiempo hay algo que sí es real. El país se tiene que modernizar económicamente, porque si el país no se moderniza económicamente, no se puede hacer política distributiva. Está claro, y ahí no quiero caer en ningún tipo de quedar como un neoliberal ni nada por el estilo, pero tenemos que hacer simultáneamente el crecimiento económico y a ese crecimiento atribuirles metas sociales. Volviendo al día de hoy, 15 de agosto. Esto tenía que ser el impulso de una nueva plataforma. No se trata de reconciliarse que yo voy a ser senador vitalicio. Senador vitalicio es tu obligación. Lo demás es querer violar la Constitución. No hay que repetirlo. No voy a robar. No robar es tu obligación como gobernante. Lo que pasa es que estamos tan trastocados los paraguayos que un político que dice que no va a robar ya parece que es un buen político. No. Robar está prohibido por la ley y debe ser sancionado. Ser senador vitalicio es la obligación de cualquiera que termine el ejercicio de la presidencia de la República. No tiene otra opción institucional. Lo demás es violación a la Constitución. Entonces, lo que vos estás diciendo es cierto, es obvio lo que estás diciendo. El problema es que la clase política se asocia con aquellos que deben imponerle las penas. Entonces, al que roba se le considera un gran señor. Al que roba al erario público. Si roba mucho, ¿eh? Si roba poco, mucho. No, es que se roba poco. Entonces, ¿qué pasa? No hay ejemplos. La impunidad nos mata. Tenés razón. Entonces, es un lastre. Pero además otra cosa, necesitamos, esto dijo el señor Mario Hado, y hay que ayudarle o exigirle, como ustedes quieran, en temas que son fundamentales, pero que no nos dijo cómo va a ser. O sea, ¿cómo se va a hacer? Yo sé que se puede hacer, no soy pedagogo, yo no soy pedagogo, pues yo sé que un pedagogo puede decir exactamente cómo se enseña a leer y escribir, mejor que una persona que no sabe. La reforma de educación es fundamental, la reforma de la justicia también, pero la reforma de la salud también. Tenemos un pueblo enfermo, sí, claro. tenemos una cantidad de muertes de niños y de madres por parto que es una barbaridad. Y tenemos entonces que tener esas cuestiones sociales que hagan que la gente sea más fuerte. Hablemos y del sea cómo. más capaz. Hablemos del cómo. Yo no veo cómo si no agrandamos la torta, cómo vamos a financiar todo Pero eso no que puede hacer la te doy torta, toda va la a ser razón. los ojeros, Pero yo pues, tengo ese una es el idea problema. y quiero exponerla, A ¿verdad? ver. Tenemos que poner como objetivo que Paraguay empiece a crecer al 6% anual en toda la próxima década, pasar ya de los niveles 4,5 actuales al 6%. Los países tienen 3 agendas que tienen que ir llevando en paralelo. La agenda de corto plazo, que tiene que ver, por ejemplo, con alivios a la pobreza, con subsidios, ¿verdad? Eso permite ganar tiempo, permite aliviar, no va a resolver el problema de la pobreza, Tiene que ser algo pero permanente. permite ganar tiempo para ir ejecutando las otras 2 agendas.
La agenda de mediano plazo, que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de infraestructura, a mí me parece muy interesante la propuesta que hace el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wins, de 1.300 millones, llevar ya a esa cifra en un primer momento con emisión de bonos, pero ya rápido, con la reforma que hagamos, con el fortalecimiento de la justicia, quizá en 2020 ya con grado de inversión, con la avenida de los capitales, mucha alianza público-privada concretándose, entonces empezar a crecer al 6% por esa vía. Y en paralelo, la agenda de largo plazo, que es la que realmente va a transformar el país, claro, salud, educación y salud, sí. Pero eso lleva tiempo. Entonces, reitero, yo no veo cómo, si nos agrandamos la torta, ¿de dónde van a salir los recursos? Por un tiempo podemos hacerlo con endeudamiento, te voy a poner un ejemplo. Pero a largo plazo no va a ser sostenible eso. Un tipo que odio, que es Stroessner. Stroessner tenía una política rural y con el algodón se hacía plata desde el campo, no solamente desde los ojeros y los ganaderos. Stroessner tenía eso con Bertoni. O sea, hacer plata, estoy de acuerdo que hay que hacer plata, pero no hacer plata. La economía se está diversificando. La economía se está diversificando. Pero muy poco. Y quizá muy poco. Podemos acelerar eso, por ejemplo, con una política crediticia de la banca pública. Pero se sacó. Fíjate que el Ministerio de Agricultura está desbandado. Y hoy el ministerio está en manos de los empresarios. O sea, no hay un gobierno para el pueblo, hay un gobierno para los ricos. Y eso es lo que tenemos que hacer, plantear para que haya una economía que crezca, no al 100%, ojalá al 6, o si querés, por una década. Si querés ser chino, el tema es que este va a ser el gobierno de la gente, así dice. Fantástico. Y entonces hay que decirle que... Pero para eso tenés que apostar. Tendrán que ser muy inteligentes. Drásticamente. Y muy concretos. Lo que decís, pero también poner un énfasis tremendo en mejorar la calidad educativa. Sí, claro. Si no se mejora la calidad educativa, no va a haber inversión, va a venir la inversión, como siempre pasa lastimosamente desde hace muchos años, y no se va a instalar, ¿por qué? Porque no tiene mano de obra. Claro. No tiene mano de obra. Vos sabés, Carlos Mateo. No, yo creo que todos tenemos que coincidir que la peor educación sudamericana es la nuestra, la paraguaya. Nuestros niños son los niños peor educados en toda América. Pero por décadas. Pero estamos hablando de países siempre. Que son, quizás en todos estos números nosotros le ganemos, lo digo con mucho pesar esto también, Haití. Pero nosotros se aumentó el presupuesto en educación y sin embargo los resultados no han sido, digamos, esperanzadores. Al contrario, no es solamente un problema de inversión, sino mucho pasa por un problema de gestión y de manejo dentro del Ministerio de Educación. Y yo te hablé a vos de un tema, me dijiste, no, pero el que gana las elecciones. El que gana las elecciones, esto no es un botín de guerra. El que gana las elecciones, el que es más votado no tiene la verdad. No tiene la razón tampoco, tiene la mayoría que le encomendó gobernar. Y hay que abrir hoy en día la coyuntura y posiblemente en los próximos tiempos exijan gobiernos abiertos a la sociedad, especialmente en países donde el Estado está muy débil. Acá se necesita, digamos, juntar, acopiar fuerzas de diferentes sectores. Pero Carlos, si no tenés educación, si no tenés educación, volvemos al tema pero otra ¿sabes vez? Lo que te estoy diciendo? No, es que si no tenemos fuerza, la educación más temprano que tarde va a quedar en manos, ¿sabe qué? De la presión sindical dentro del ministerio. Va a quedar dentro de los operadores políticos que están dentro del ministerio. Entonces se diluye eso. Todos vinieron con el discurso de la reforma electoral, de la reforma de la educación. Se tiró bomba, platillo por la reforma de la educación hace 20 años y hoy tenemos la peor educación de Sudamérica. Vamos a ir con ese discurso. ¿Pero querían hacer una reforma educativa o no? Yo creo que no. Okay. Yo creo que no, yo creo que no sé, por eso cambiaron los papeles, por eso cambió el aula, no cambió el aula y el niño no está nutrido, no cambiaron los maestros, yo creo... El techo cambió, el sombrero le cambió. Claro, entonces lo que yo pienso... Fue el ingreso de la gente, la permanencia. No, el techo pues se cayeron. Ese fue el objetivo. Es decir, la reforma fue la permanencia de los chicos y la mayor cantidad. Ahora, eso no es poco, eso no es poco. Yo coincido con Carlos Mateo de que pero de todas maneras debe haber una convocatoria importante. Una población total alfabeta. Eso no había en el pasado. En la época de Stroessner había escuela graduada acá cerquita. Te ibas a 100 kilómetros y la escuela ya no era graduada. Tenía hasta segundo grado, tercer grado, no era graduada. Sí. No, en ese sentido creo que tenemos la primera generación de paraguayos y paraguayas que va a ser 100% alfabeta. No, eso no está mal. Eso pero vos sabés que el nivel, los exámenes dicen que igual, el nivel del que lee, de que no entiende es terrible. Pero puede ser un tabú, una mala escuela, pero el tabú que ni siquiera se fue a la escuela es todavía peor. Y lo mismo pasa en todos los totalmente, pero yo no sé qué hace más daño, ¿eh? Yo no sé qué hace más daño. Un chico, como dice Carlos Mateo Almelli, es decir, tenemos un 60% de la población analfabeta funcional.
no manejan los conceptos, por eso se sigue eligiendo a aquellos que te están acogotando, se les sigue eligiendo a ellos, por ejemplo. Eso es grave, eso hay que cambiar. Y ese sería un salto espectacular. Pero ¿verdad? en la educación, vos que estudiaste en Alemania también, los alemanes hablan mucho de la Bildung. Sí. O sea, vos no solamente enseñás Claro, aritmética, claro. Te formás en otro tema, claro. formás a la Claro. gente, no solamente instruís, Claro. formas. Claro. Pero yo creo que el peor daño no es tanto que los alumnos no hayan recibido muchos conocimientos, sino que, fíjate, el ministro, hasta hace poco, no solamente hacía del ministerio una campaña política para el partido, para su partido, por supuesto, sino para un ala de su Claro. partido. O sea, él era Claro. el fraccionalismo del fraccionalismo. O sea, Claro. como que él haga Claro. campaña solamente Claro, para para su mi línea grupo, política. claro. O sea, ese manoseo Claro. del maestro Sí, se repite como sí, manoseo del sí, alumno. sí, La yo la creo. crisis de la educación es una crisis ética, es Claro, una también. crisis Ese es el problema, cívica. claro, claro. Si no se hizo una reforma, porque no es una verdadera reforma humana. Claro. La educación es la creación de la gente, Claro. es un lugar de crecimiento, Totalmente. de profundización, Totalmente de acuerdo. de apertura, Totalmente de de acuerdo. luz. Eso tiene que ser la educación. ¿No? Eso es lo que no se hizo. Se hizo un electorado. Y por eso que los sindicatos actúan de esa manera. Porque si yo te maltrato a vos, bueno, vos lo único que puedes decir es pedirme plata. Porque yo te jodí, te estoy jodiendo. Pero yo Amílcar. insisto, ante tantos problemas, yo creo que tenemos que tener la capacidad de establecer las prioridades. En mi opinión, las prioridades claras en este momento son, en primerísimo lugar, el fortalecimiento del Poder Judicial y en segundo lugar, la educación. La educación. Y creo que si en este quinquenio avanzamos de manera importante en eso, en paralelo vamos haciendo obras, etcétera, creo que ya va a ser un logro muy importante. ¿Cuáles deberían ser las prioridades, Carlos? Mira, la situación es tan difícil en el Paraguay y estamos tan rezagados en tantas cosas que el gobierno tiene que hacer simultáneamente, enfrentar muchas cosas. El gobierno tiene que hacer la reforma educativa. El gobierno tiene que hacer que haya medicamentos en los centros de salud. El gobierno tiene que reconstituir el poder del Estado. El poder del Estado paraguayo no existe en Concepción, no existe en Canendillú, no existe en San Pedro, no existe en Alto Paraná, el contrabando, Amambay no existió la droga, nunca. en Amambay. No existió nunca. Bueno, entonces este es el momento en donde el que sea gobierno, o sea, yo entiendo lo que él dice, pero es que hay que hacerlo lastimosamente, el margen se nos está Acortando. sí, se angosta, cada día es más pequeño. Y no creo yo que haya posibilidades de decir, no, este tema tenemos que rezagarlo primero solamente. No, el presidente tiene que tener el liderazgo, decir, hoy voy a hacer esto. La reforma. Y necesitamos un presidente y un liderazgo presidencial. El presidente tiene que estar atrás de su ministro las 24 horas al día. Por ejemplo, una cosa que tiene que ver con la gestión. El presidente tiene que enfrentar a sus ministros en la reunión de gabinete, cosa que no se viene haciendo. ¿Vos crees que Mario Audo tendría liderazgo en ese sentido? Yo deseo que tenga porque mis hijos también viven en el Paraguay. Él no tiene que demostrar. Hoy, por lo menos en su discurso, muy buenos deseos, nadie cuestiona los deseos, todos coincidimos en los deseos. El problema es que nos digan, que nos marquen la cancha. ¿Cuáles deberían ser las No, prioridades? yo diría que él haga lo que dijo que va a hacer. Para mí, porque hay cosas que no le voy a pedir, porque me parece que no es su carácter, no es su posibilidad. Él representa el continuismo de toda la tradición autoritaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no le va a pasar factura lo que hizo su papá. Claro. Pero el punto es que él haga lo que dijo que va a hacer. Para mí ese es el punto, que realmente va a educar. Cumpla lo que prometió. Justicia, educación, impuesto, Salud. educación. Esas cosas que él dijo que quería hacer, que las haga. Yo creo que fundamentalmente es eso. Y no sería poco, ¿eh? No sería poco, sería muchísimo. Coincido con Carlos Mateo y quiero hacer énfasis también en eso. Tiene que ser convocante. Creo que para que todas estas reformas necesarias se puedan llevar adelante, él tiene que hacer realidad, ¿verdad? Ese discurso que tenía en campaña de, por un lado, fortalecer las instituciones y, por otro lado, pacificar, ¿verdad? Convocar, lo dice claramente Michael Porter, ¿verdad? Uno de los mayores expertos en el tema de competitividad, de que él dice que este modelo donde el gobierno sabe lo que hay que hacer y por ende tiene los ministros y las autoridades, está perimido, dice Michael Porter. Ese modelo no funciona. El gobernar un país hoy día es un proceso de diálogo, dice Michael Porter, es un proceso de diálogo donde involucra a todas las partes, ¿verdad? El gobierno, el sector privado, la universidad, y en ese diálogo se va construyendo la agenda. Eso es lo que funciona, dice Porter. Mira, se gobierna de dos maneras. Si venís de un partido tradicional,
o respondes a tus internas partidarias o escuchás lo que dice la gente y estimulás la movilización popular y lo que dice la gente. Ahí está el dilema de un presidente en sus próximos 5 años. O hago, o me dejo, o soy prisionero del partido. Y este gabinete presenta esa dualidad. Por un lado se puso un equipo económico que aparentemente técnico, está blindado, y por el otro lado se dice, acá está la barbarie, la política. Y ahí se le ¿Quién te parece un bárbaro entre los ministros, por digo ejemplo? No, pero decirlo, ¿quién te parece un bárbaro? Lo que te digo es, acá estamos los puros, los que estamos blindados, y acá estamos los políticos. Mira, yo no creo que Y sea bárbaro, pero yo no creo que para el Ministerio de Educación haya que poner un policía. ¿En qué? Un policía. Policía. Sí. ¿No No parece querría. falta un policía? ¿Y qué es? No, él es abogado. Te hizo famoso como policía, ¿verdad? Es lo que hizo bien. No, Sí. no me parece que sea el ¿No te parece? no me parece. Para mí, eso Carlos para que no me suena. Es como ponerle a, no sé, a Sabán, por ejemplo, como presidente del Banco Central. Es muy buen músico, ¿verdad? Yo creo que se dividió de una manera que no sé si en la práctica se corresponde, una suerte de área económica que parece que es inmune a cualquier influencia política, y por el otro lado la rama política, en donde se distribuyó como una suerte de paquete político a los diferentes sectores de la coalición que a él le llevó al gobierno. Creo que se hizo las cosas pensando... O sea que eso se hizo lo mismo se hizo en la alianza Lugo-PLRA en el 2008. Es decir, ¿cuál es la crítica? Finalmente, Y ¿cuál es por la eso crítica fracasamos. ¿Por eso fracasaron? Claro, si no ¿Y si las alianzas no sirven en Paraguay? No, sirven. Lo que lastimosamente, no, yo fui jefe de campaña de una alianza, ¿cómo te decía eso? No, claro que sirven, pero nosotros fracasamos en función de gobierno, porque la obligación nuestra era que Lugo terminara su mandato presidencial. ¿Qué querés que te diga? Que nos fracasamos si no terminó tu mandato, sería un cínico. No, me gusta que reconozca. No, yo reconozco, no, claro, porque ¿sabes por qué? importante. Porque ya estamos, nosotros los paraguayos, estamos hartos de que nos mientan. Estamos hartos de que nos roben, estamos hartos de muchas cosas. Entonces yo también expreso ese hartago. Te cuento, a lo que yo como conductor también estoy harto que los políticos vengan y me mientan en el programa y le mientan a la teleaudiencia. Te juro. Y hay veces que digo, no quiero tener bloque político, pero soy consciente de que los políticos son los que deciden y tienen que estar. Me guste o no me guste, tienen que estar, ¿verdad? Y hay que escucharlos. Pero también estoy cansado de que me mientan. Sí. Bueno, gracias, caballeros. ¿Querés decir algo cortito? Va a ser un camino largo y difícil, mucho más complejo que la etapa anterior, porque esta vez ya no se trata solamente de ordenar la casa, 1 más 1 es 2, esta vez implica un cambio cultural. Y le deseo éxito al presidente. Gracias, Amílcar. Gracias, Carlos Mateo. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Gracias a vos. Y también a ustedes. Gracias por compartir otro espacio del péndulo, y al nuevo gobierno que asume, que tenga todo el éxito del mundo. El éxito de un gobierno, ojalá sirva para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos. Hasta el próximo viernes.